Abraham, si pudieras esperarme un segundo para reiniciar la transmisión, porque otra vez estoy batallando para compartir. Dame un segundo. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas participantes de esta clase sobre doctrinas distintivas, hoy estamos arribando a otra de las declaraciones de fe que tenemos. Estoy usando para este curso el fundamento doctrinal de la Iglesia en Estados Unidos, que como comenté en el principio del seminario, es exactamente lo mismo, nada más que agrupado de diferentes maneras, todos y cada uno de los puntos de fe como comúnmente los conocemos. Y hoy arribamos a este que tiene que ver con el día del reposo. Quizá ningún otro, diríamos, artículo de fe sea tan socorrido o también tan conocido o también tan predicado como es el día de reposo, el día del sábado, como una de las doctrinas distintivas, ¿no? Entonces, hoy vamos a repasarlo para que podamos ver especialmente los aspectos clave en cuanto a la fundamentación que tenemos desde el punto de vista bíblico para hacer de esta doctrina una de nuestras doctrinas distintivas, ¿no? Entonces, la declaración que presenta este artículo de fe dice: el séptimo día sábado es un regalo de Dios para la humanidad desde la creación. Fue escrito en los 10 mandamientos por el dedo de Dios. Fue guardado y enseñado por Jesús y fue observado por la Iglesia Apostólica, un memorial tanto de la creación como de la redención. El sábado debe ser celebrado fielmente por los creyentes como un día de descanso, adoración y también propicio para buenas obras. Fundamentalmente lo que estamos declarando en esta presentación es que el sábado es anterior a los 10 mandamientos, está desde la creación misma como un día bendecido y santificado por Dios. Luego constituye uno de los 10 mandamientos, el cuarto para ser exactos, y es, diríamos, observado no solo por el pueblo de Israel cuando llega a Egipto, sino también por toda la multitud no judía que salió de la esclavitud para participar del pueblo de Israel en este éxodo hacia la tierra prometida. Y además de eso, es decir, además de ser eh, distinguido desde el principio como día de reposo, además de ser bendecido y santificado por Dios, además de ser también parte del decálogo, como lo vimos en la clase anterior, también es parte de la observancia de Cristo mismo, ¿verdad? Como, eh, diríamos, fundador de la fe cristiana. Y por supuesto también lo vemos en el resto del Nuevo Testamento como una práctica cuando la iglesia estaba bajo la dirección o el liderazgo de los apóstoles o de los discípulos de Cristo. Entonces, ese es el propósito de este día de reposo. Ahora, su origen y significado. Dios dedicó los primeros 6 días de la creación para diseñar y formar el universo con sus galaxias, la tierra y todo lo que hay en sus aires, mares y tierra seca, lo que tiene vida y lo inanimado.
completó la creación haciendo a la familia humana a su imagen para que dominara sobre la tierra que él había creado. En el séptimo día, Dios descansó de todo su trabajo e hizo ese día santo y sagrado, aunque realmente no estaba Dios cansado o no es que necesitara descanso, pero sabiendo que nosotros sí necesitaríamos un día de descanso por semana, Él lo establece. Él cesó su obra para darle al ser humano un ejemplo de descanso, de sábado, un día para cesar de nuestras labores, celebrar la creación y adorar al Creador. La historia de la creación termina con estas palabras. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, del 1 al 3. Entonces, aquí desde el principio de la creación se ve esta distinción que hace Dios del sábado como día de reposo, a diferencia de los primeros 6 días de la semana. No hay ninguna referencia de esta naturaleza sobre ninguno de los otros días. Es algo exclusivo que pertenece al último de los días de la semana, conocido comúnmente como sábado y que en términos hebreos, Shabbat significa simplemente descanso o reposo. Está, repito, desde la misma creación. Este es uno de los argumentos más importantes para defender, diríamos, ¿no? En términos apologéticos, esta doctrina. No tiene nada que ver con el pueblo de Israel, absolutamente nada. Está bendecido desde la primera semana de la creación. Ahora, su observancia antes de Cristo, ¿no? Que es el primer tópico que estamos abordando. Después de la creación, el sábado no se vuelve a mencionar directamente en la Biblia hasta que el pueblo de Israel hubo escapado de la esclavitud egipcia. Allá, entre el Mar Rojo y el monte Sinaí, Dios comenzó a darle el maná a Israel, dándoles instrucciones acerca de la preparación para el sábado, juntando lo suficiente en el sexto día para ambos días, el sexto y el séptimo. Este párrafo nos habla de la segunda referencia después de la creación al día de reposo, y es justamente cuando hace caer del cielo maná. Cuando Dios instruyó a Israel a que juntara y preparara doble maná en el sexto día, Él dijo que probaría a Israel si obedecerían su ley o no. Cuando algunos no obedecieron, Dios respondió: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Éxodo 16:28. Esto fue antes de que Dios le diera los 10 mandamientos a todo Israel y a toda una grande multitud de toda clase de gente en el monte Sinaí, ¿no? Recuerden que el éxodo no solamente fue de judíos, sino de muchos otros hombres y mujeres que fueron esclavos de otras nacionalidades por el imperio del faraón. Al preguntar Dios hasta cuándo no querréis, indica que Israel ya sabía acerca del sábado y que no estaban cumpliendo con él. Poco después vino a ser parte de la ley escrita codificada. Acuérdate del día del reposo para santificarlo, porque Dios reposó en ese día y lo santificó. Entonces, la primera mención está en la misma primera semana de la creación. La segunda mención está cuando Israel va rumbo a la tierra prometida y luego aparece este mandamiento ya como parte de los 10 en el famoso decálogo de Éxodo capítulo 20. Por 40 años, Dios diferenció el sábado semanal al no proporcionarles maná en ese día. Fíjense ustedes, fueron 40 años en donde Dios estuvo dando doble ración el viernes del maná para que lo tuvieran también el sábado, el último día de la semana. 40 años son 40 años, ¿verdad? De diferenciación y de un recordatorio milagroso. El milagro terminó cuando Israel entra a la tierra prometida
bajo el liderazgo de Josué y comenzaron a comer de lo que la tierra producía. Ahí está el texto, Josué 5:12. Así encontramos dos anclas firmes en el Antiguo Testamento para la observancia del sábado. Uno en la creación maravillosa y otro en la rectitud de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Lejos de ser judías por naturaleza, estas anclas tienen gran significado para todos los pueblos en todo lugar. Otras referencias antiguas que apoyan la validez del regalo sabático de Dios para el hombre son los profetas. Isaías 56, el conocido comúnmente como el profeta evangélico, llama tanto a judíos como a gentiles, quienes quieran obedecer a Dios y tomar su pacto, incluyendo al sábado, ¿no? Como lo dice el texto, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y al sábado llamares santo de delicia, ¿no? Glorioso de Jehová, entonces yo te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, ¿no? Esto es lo que da el mensaje del profeta Isaías. Sin embargo, el paso del tiempo, el pueblo de Israel fue menos fiel en la observancia del sábado. Su abandono de este día fue parte de la razón por la cual Dios mandó a Israel y Judá al cautiverio en Asia y Babilonia. Ahí están dos referencias bíblicas, tanto en Jeremías como en Nehemías. Estas lecciones no dejan de ser relevantes para los cristianos bajo el Evangelio del Nuevo Pacto. Si como creyentes estamos o no dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios, es una medida de nuestro amor por Cristo. Ahí están los textos de Juan, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia sirve como una medida de nuestra devoción a Dios e indica si conocemos o no a nuestro Señor. Porque la verdad, hermanos, es que una cosa es la teoría, la creencia en un sentido literal, diríamos teórico, y otra cosa es la práctica de la doctrina. Podemos tener mucha información, mucho conocimiento teórico, pero si no tenemos los hechos, entonces no estamos realmente honrando el nombre de Dios ni su palabra. Además, como sabemos, Santiago dice que un cuerpo sin espíritu está muerto y así también una fe sin obras es muerta en sí misma, ¿no? La fe viva es la fe que tiene obras. No estamos diciendo que somos salvos por obras, ¿no? Estamos diciendo que somos salvos por la fe, pero esta fe es una fe que tiene obras, que está respaldada con una vida de obediencia, ¿verdad? Los reformadores católicos acuñaron una frase que dice, la fe sola salva, pero la fe que salva nunca está sola. Es decir, siempre hay obras que respaldan esa fe. Muy bien. El sábado en los evangelios y en los hechos de los apóstoles, ¿no? Ahora pasamos ya al Nuevo Testamento. Un resumen breve, está el sábado en la misma primera semana de la creación. Después aparece cuando se da el maná rumbo a la tierra prometida del pueblo de Israel. Luego aparece en los 10 mandamientos y no se queda ahí. Los profetas lo predican, lo señalan, lo mencionan y luego vamos ahora a el Nuevo Testamento. Como vimos anteriormente, la cautividad de Israel ocurrió en parte porque quebrantaron el sábado. Consecuentemente, en el tiempo del ministerio de Cristo, los líderes judíos habían definido exactamente cómo observar el sábado, añadiéndole muchas reglas y tradiciones para interpretar las leyes de Dios y su observancia. Esas reglas se desviaron mucho de la ley que dio Dios, según Mateo 12:2, al especificar qué tan lejos podía uno caminar y prohibiendo obras de amor, de caridad, como por ejemplo las que Cristo declaró que eran legales según Marcos y Lucas. Jesús tuvo muchas discusiones con los fariseos y con los saduceos acerca de este asunto. Él no se puso en contra del mandamiento de Dios acerca del sábado, sino en contra de esa tendencia judía prevaleciente
de devaluar el sábado por su enfoque en reglas mayormente que fueron, diríamos, sus propias tradiciones, ¿no? Pero que no tenía nada que ver con el mandamiento. Muy bien. Jesús les enseñó, por ejemplo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Aquí quiero comentar, hermanos, una muy buena lección que parte de este texto de Marcos 2:27, porque el texto no dice que el día de reposo fue hecho por causa de los judíos o del pueblo de Israel. No, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. En el principio, así fue para toda la humanidad. Entonces es importante que el texto de Marcos, dicho por Cristo, dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, en general del ser humano, y no el ser humano por causa del día del reposo. Este verso nos lleva hasta la semana de la creación, cuando el Creador descansó el séptimo día. No porque estuviera cansado, ya lo dijimos, sino porque Él sabía que nosotros sí lo estaríamos. Si el sábado es para el hombre, como Él dijo, entonces no está en contra del hombre. Y los fariseos lo hacían ver que estaba en contra del hombre, con una carga pesada. En este pasaje Jesús no enseña ninguna intención de terminar o reemplazar el descanso, la adoración o la comunión, pero sí tuvo la intención de que el hombre comprendiera mejor los propósitos del sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado, Marcos 2:28. Como su Señor, tiene completa autoridad sobre él. Podemos creer y depender de sus interpretaciones, una de las cuales fue: es lícito hacer el bien en el día del reposo, ¿no? Porque ya los fariseos en la época de Cristo veían mal cualquier cosa que se hiciera, aun y cuando fuera en favor del prójimo. Ahí está el texto de Mateo 12:12. Por su propia declaración, las obras de amor en sábado nunca estuvieron en contra de la ley de Dios. Por las muchas sanidades y enseñanzas evangélicas sobre el día séptimo, Jesús reformó el sábado de su legítimo y de su legalismo, perdón, y lo redimió de su esclavitud. Lo restauró a su propósito original para el bienestar físico y espiritual del hombre. La respuesta de Jesús a los judíos nos previene de aplicar mal los principios del sábado en nuestros días. Habremos desarrollado nuestras propias tradiciones para negar la verdadera observancia del sábado. Distorsionamos la intención de Dios de lo que significa mantenerlo santo. Estas son buenas preguntas que deberíamos hacernos antes de insistir en que otros se ajusten a nuestras prácticas personales, como observar el sábado. Es decir, no hagamos del sábado una carga pesada que no tiene. No pongamos más tradiciones sobre un mandamiento, porque ese fue el reclamo de Cristo. Hay de vosotros que guardáis vuestras tradiciones y olvidáis los mandamientos de Dios, ¿no? Se lo dijo claramente los fariseos. Nadie debe de agregarle nada a la palabra de Dios, tampoco quitarle, porque la palabra de Dios es completa y perfecta. Muy bien. Además de sus enseñanzas acerca del sábado, Jesús hizo su costumbre asistir a la sinagoga en ese día cada semana, según Lucas 4:16, ¿verdad? Ahí está claramente el texto, ¿verdad? En el día del reposo Jesús llegó a la sinagoga y el ministro le dio un rollo para que leyera y él leyó la parte del profeta Isaías, ¿verdad? En comunión con otros quienes temían a Dios, él leía las escrituras y explicaba su significado. Algunas veces enfatizó profecías concernientes a su venida y a su ministerio. Las actividades de adoración que Jesús acostumbró en sábado continuaron por los apóstoles después de su muerte y resurrección. De los varios textos que hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre este tema, el más poderoso es el 13 capítulo,
versículos 42 al 44, donde leemos que los gentiles también participaron de las reuniones sabáticas y pidieron, ¿verdad?, a los apóstoles que el siguiente sábado les volvieran a compartir de la palabra de Dios. Entonces, esta es una evidencia irrefutable de que la iglesia primitiva se reunía también el día de sábado para adorar a Dios. Tales ocasiones cumplieron con la profecía del Señor que dice: los hijos de los extranjeros que siguen a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día del reposo para no profanarlo y obedecen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, ¿no? Isaías 56. Y luego vemos que esta profecía está referida en el nuevo pacto. Claramente se nota en Mateo 21:13, Marcos 11:17 y Lucas 17:46. Hay estas tres referencias a lo dicho por el profeta Isaías, que usted puede comprobar. Muy bien, pasamos ahora más allá de los evangelios y más allá del libro Hechos de los Apóstoles a las epístolas. El séptimo día sábado semanal se menciona muy pocas veces en los últimos 22 libros del Nuevo Testamento, que son las cartas apostólicas. Esto se puede ver como un paralelo en su ausencia en la historia escrita de Noé y los patriarcas, 2000 años, desde Génesis 3 hasta Éxodo 16. Ninguno de estos dos silencios se puede interpretar como evidencia de que el sábado hecho para todo hombre hubiera perdido su propósito o su efecto, ¿no? Es decir, hay un silencio desde Génesis en la creación hasta la época en que aparece de nuevo cuando Dios envía el maná del cielo, ¿no? Ahí pasan más o menos 2000 años, según la cronología bíblica. En esos 2000 años no se habla nada, ¿no? Tampoco se habla mucho, que digamos, en las epístolas apostólicas que tiene la Biblia. Son dos silencios, uno mucho más largo, el primero, que el segundo. Pero esos dos silencios no significa que el sábado haya perdido vigencia o que haya perdido, diríamos, valor, porque no es que tampoco se haga referencia a otro día de la semana, ni mucho menos. Simplemente no fue necesario, ¿verdad? De las 60 referencias al sábado en el Nuevo Testamento, solo una contiene una posible referencia negativa a la continua validez y santidad del séptimo día semanal, lo que dice Pablo en Colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 16 y 17. Voy a leer un poco más de este texto. Dice: después de estudiar estos versos con más detenimiento y en su contexto, se puede ver que el énfasis del escritor aquí no es abolir el día santo de descanso y de comunión del Creador, sino fue para refutar la forma mixta de elementos judíos, paganos y cristianos que amenazaban la iglesia en Colosas. Pablo insistió que cualquier mezcla de filosofía, verso 8, de religión, verso 16, o de ascetismo griego, verso 18, que rehusara reconocer a Cristo en su legítimo lugar, vea especialmente los versos 3 al 7, 9 al 15 y 19, no debería de ser reconocida como cristiana. El texto de Colosenses, hermanos, requiere un poco más de tiempo, de interpretación, para ver fundamentalmente, como dice aquí, el contexto. ¿Cuáles eran las amenazas que tenía la iglesia de Colosas? Es un poco parecido al tema que escribe Pablo sobre las mujeres en la primera epístola de Timoteo en la iglesia de Éfeso.
donde pide que a las mujeres pues no participen, que guarden silencio, que se callen en la congregación y que si quieren aprender algo, entonces que le pregunten a su marido en su casa. Bueno, pero en Corinto, Pablo dice que toda mujer que ora o profetiza, que lo haga, nada más que se cubra la cabeza. Entonces vean cómo en Éfeso, según 1 Timoteo 1, Pablo dice que las mujeres callen. Pero en Corinto, Pablo dice que las mujeres pueden profetizar, ¿no? Eh, Se contradice Pablo, ¿no? Lo que pasa es que son contextos diferentes. Y antes que cualquier cosa hay que mantener la unidad de la iglesia. Es lo mismo que está pasando en Colosas. Hay peligros de herejías. Los herejes fueron muy activos en el primero, segundo y tercer siglo de nuestra era. Bueno, tan es así que se cambió la observancia del sábado por el domingo, como todos sabemos, en una auténtica herejía, ¿no? Es decir, la introducción de una mentira que pretende ser mezclada con el Evangelio de Cristo, pero no puede ser mezclada, no tiene fundamento para mezclarse. Entonces queda completamente afuera. En Colosas pasaba algo similar, ¿no? Estaba la filosofía de los griegos con su ascetismo, el docetismo y todos estos aspectos filosóficos. Estaba la religión pagana de Roma también, ¿verdad? Y la filosofía en general, ¿no? De griegos y romanos, que no reconocían a Cristo, ¿verdad? Como el Dios encarnado. Entonces empezaron a, diríamos, contrarrestar esta doctrina y bueno, echaron mano de estas herejías, ¿no? Por otro lado, la referencia al descanso sabático en la epístola a los Hebreos, según 4, del 1 al 11, ofrece evidencia contundente de que este escritor vio un beneficio duradero en el descanso semanal como un símbolo, un signo, una figura de un descanso mayor, al cual Dios, perdón, siempre ha llamado a su pueblo. Este párrafo entrelaza el descanso de Dios al final de la creación y las repetidas fallas de Israel en entrar en el descanso prometido. Con el llamado del Evangelio para los creyentes de hoy a encontrar descanso en Cristo, Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cansados. Este texto está impregnado por el pensamiento promesa de un descanso decisivo por venir, de lo cual el sábado de la creación de Dios permanece como una figura verdadera. La conclusión del escritor es, por tanto, queda un reposo, un sabatismo, es decir, la observancia de un sábado para el pueblo de Dios, según Hebreos 4:9. Más adelante se va a explicar más este texto de Hebreos. Por lo pronto, yo les comento que el sábado semanal es como un anticipo de otros sábados o de otros reposos que se pueden ver claramente en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Israel estuvo agobiado 400 años en Egipto, pero luego llega a la tierra prometida y es para ellos como un reposo, como un sábado, en términos simbólicos, ¿verdad? Y nosotros tenemos en Cristo, diríamos, nuestro reposo, porque cuando llegamos a Cristo ya reposamos de nuestra ansiedad, de nuestra fatiga, de nuestra culpabilidad, ya tenemos un receso, tenemos un descanso, porque Cristo es nuestro sábado, ¿no? Y más adelante vamos a tener el sábado eternal, ¿no? Ya cuando el reino de Dios se establezca plenamente en la tierra. Muy bien. Bueno, Tati, bienvenida a la clase. Voy a invitarla nuevamente para que participe en la lectura y que no sea tan monótona la clase dicha solo por mí. Si puede, Tati, ayudarme con la lectura de esta lámina, por favor. Buenas tardes, profe. Sí, gracias. Dice, un tipo de descanso en el reino. Así, en lugar de reemplazar el sábado semanal,
Hebreos 4 lo afirma. Sin embargo, el propósito principal de ese capítulo es dibujar conceptos paralelos entre la observancia del sábado y el descanso de la tierra prometida a Israel, como tipos del reino eternal de Dios. Un descanso del reino de Dios permanece para entrar en él, ya que el reposo no fue alcanzado por personas fieles que entraron en la tierra de Canaán. Hebreos 4, 1 al 6. Así la promesa quedó y aún queda válida. Los creyentes entran ahora en él por fe. Verso 3. Hebreos 4 muestra que la validez del paralelo requiere ambas: la continuación de la observancia del sábado y la continua entrada al descanso del reino prometido por Dios a través de la fe. Verso 4:11. Muy bien, pues es lo que ya comentamos, ¿verdad? El sábado semanal como un anticipo de ese reposo eterno que tendremos cuando el Señor regrese para establecer su reino eternal. También como un paralelo del reposo que tenemos en Cristo, lo acabo de comentar. Muy bien, bueno, vamos con la siguiente lámina. Adelante, Tati. La implicación del texto en Hebreos 4 es que el sábado semanal de reposo siempre ha tomado un papel simbólico para el cristiano. Este significado simbólico se hace muy claro y apreciado. Al observar el sábado, la ley requiere que dejemos nuestras labores rutinarias de la semana tal como Dios lo hizo de las suyas. Lo mismo es verdad en el Evangelio. Cuando venimos a Cristo para el perdón de los pecados y el regalo de la salvación, el Evangelio requiere que dejemos toda nuestra esperanza de ser salvos por obras y que confiemos en Cristo solamente. El descanso sabático entonces es el día de gracia de Dios, tal como el reposo en Cristo nos da la salvación de Dios por gracia. Así que el séptimo día, sábado, se convierte en un recordatorio semanal del Evangelio por el cual somos salvos para la vida eterna. Muy bien. Pues sí, personalmente considero el acierto de Dios para regalarnos un día de la semana a fin de que podamos romper con la rutina, ¿verdad? Yo diría que el sábado también es una especie de mandamiento terapéutico porque nos hace bien, ¿no? De por sí, la fe cristiana es una fe terapéutica, porque cuando cantamos, cuando nos congregamos, cuando tenemos comunión al partir en pan en la mesa, todo eso nos hace sentir bien cuando oramos, cuando intercedemos unos por otros o cuando escuchamos la palabra, nos sentimos bien porque efectivamente la fe cristiana es una fe que alivia, ¿verdad? Fue parte del ministerio de Cristo aliviarnos, ¿verdad? Así dice el Evangelio de Marcos, cuando Cristo comienza su ministerio, dice que iba por todas partes enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Ahí está, diríamos, la misión de la iglesia, ¿no? Enseñar la palabra de Dios, predicar el Evangelio del reino y sanar toda enfermedad y toda dolencia. En ese sentido, el sábado también trae cierta terapia a nuestra mente. ¿Por qué? Pues porque hacemos un break, hacemos un paréntesis de los afanes cotidianos de los primeros 6 días de la semana. Acuérdense que el texto dice 6 días trabajarás. Es decir, trabajar 6 días es parte del mandamiento. 6 días trabajarás, ¿verdad? Pero el séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque en ese día vamos a romper con la rutina. Todo lo que se acumula en nuestra mente, de todo lo que escuchamos en el transcurso de la semana, algunas cosas no tan buenas que digamos, más bien malas. Todo aquel estrés, todo aquel afán que se va acumulando, la ansiedad misma, ¿no? Propia de este tiempo moderno en el que vivimos, bueno, entra en un momento de quietud. ¿Por qué? Porque cambiamos completamente nuestro diario actuar para congregarnos, para relacionarnos.
para interesarnos unos por otros y sobre todo para adorar a nuestro Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido también el sábado es terapéutico, aparte de lo que ya hemos dicho en esta lámina. Muy bien, la siguiente, Tati. El sábado después de la muerte de los apóstoles. Luego que los apóstoles envejecieron, la iglesia empezó a ser infiltrada con una ideología extraña acerca del sábado. A inicios del segundo siglo, algunos creyentes ya estaban discutiendo sobre el uso de la expresión de Juan, el día del Señor, Revelación 1:10, como si se refiriera al primer día de la semana. No es así. En el último libro de la Biblia, lo más probable es que el día del Señor se refiera al día sábado, cuando Jesús proclamó ser el Señor del sábado en Marcos 2:8. Confirma que el sábado, el único candidato en Apocalipsis para referirse al día del Señor. La Escritura nunca afirma que el primer día de la semana sea el día del Señor. Por este torcimiento de Revelación 1:10, algunos líderes de la iglesia comenzaron a enseñar que era apropiado observar el domingo como el día del Señor, en lugar de o además de el séptimo día, sábado. Las discusiones y argumentos sobre este tema escasamente se han silenciado a través de los siglos. Efectivamente, pero también tenemos referencias históricas de cómo en el siglo IV, particularmente entre el 321 y el 325 después de Cristo, con la conversión del emperador Constantino, se tomaron decisiones de modificar la ley de Dios y particularmente el día de descanso. Constantino hizo dos grandes cambios muy malos, ambos. Por un lado, empezó a edificar templos monumentales porque pues él se había convertido ya a Cristo y empezó a encerrar a los cristianos del imperio, ¿no? En los templos, ya perdió presencia la iglesia en la comunidad y por otro lado, pues cambió el día del reposo porque él quería diferenciarse completamente de la religión judía que seguía observando el sábado. Es decir, los judaizantes, ellos siguieron observando el día de reposo hasta el día de hoy. Y entonces Constantino, para diferenciarse de ese movimiento, impone por su autoridad como emperador que ahora los cristianos deben de observar el domingo como día de reposo, ¿verdad? Pero, repito, como dice aquí la escritura, nunca en la Biblia se afirma que el primer día de la semana sea el día del Señor. Muy bien, adelante, Itati. Las instituciones bíblicas auténticas tienen sus orígenes grabados en la Biblia con estos atributos. 1. Dios los ordena. 2. Se dan instrucciones para su observancia. 3. Se prometen bendiciones por su observancia apropiada. 4. No existe ambigüedad en sus orígenes o su observancia es la voluntad de Dios. Estos atributos validan fácilmente el sábado sin referencias al domingo o a cualquier otro supuesto día de descanso semanal. Cuando Dios descansó tenía en mente el beneficio del hombre, entonces bendijo el día y lo santificó. Jesús habló de su origen diciéndole a los judíos, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Marcos 2:27. Cuando Dios bendijo el séptimo día y lo hizo santo al final de la semana de la creación, fue la única ocasión en la que el sábado fue hecho, tuvo un origen muy distinto a los otros días de la semana, por la acción propia de Dios al no continuar creando cosas tangibles en ese día y dándole una bendición especial haciéndolo santo. El Señor habló del sábado como mi día santo, Isaías 58:13. Y Jesús dijo que Él era el Señor del sábado, Marcos 2:8.
Él lo creó y dio todas las instrucciones para su observancia, demostrando su señorío sobre el sábado. Muy bien, pues es muy significativo, hermanos, que cuando nosotros elaboremos un estudio sobre doctrina, cualquiera que sea la doctrina, no puede ser sobre la doctrina del Espíritu Santo, neumatología, la doctrina sobre Cristo, cristología, la doctrina sobre el pecado, jamartología, es decir, cualquiera de las doctrinas bíblicas, tienen que tener estas características que se mencionan. Por ejemplo, número uno, ver que es una ordenanza de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no se puede hacer doctrina de una sugerencia personal de alguien, ¿no? Por más autoridad que pueda tener. Número dos, se dan instrucciones para su observancia. Cuando la doctrina es importante, entonces se menciona prácticamente a lo largo de toda la escritura. Piensen, por ejemplo, en la doctrina sobre ídolos, ¿no? Como desde el principio hasta el final, consistentemente se va argumentando en contra de la idolatría, ¿no? Entre los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, no podemos hacer una doctrina a partir de un texto nada más, porque en Apocalipsis dice Día del Señor, y para mí ese Día del Señor es el domingo. ¿Y eso qué tiene que ver? Aun y cuando fuera domingo. Eso no garantiza que es una doctrina, no garantiza absolutamente nada, ¿no? Porque tiene que tener consistencia, ¿verdad? También cuando es un mandamiento, se prometen bendiciones para su observancia apropiada, ¿verdad? Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es un mandamiento de la ley de Dios. Y vemos que la Biblia, desde el principio hasta el fin, nos habla de honrar a los padres. Y tampoco, como dice el versículo 4, existe ambigüedad en sus orígenes, ¿verdad? No hay confusión. En el caso del sábado está desde Génesis hasta el Apocalipsis, dicho por los profetas, mayores, menores, eh, y hasta el mismo Apocalipsis, ¿no? Entonces, es muy importante que notemos esto, ¿verdad? Dios lo ordena, se dan instrucciones para su observancia, se prometen bendiciones por su observancia apropiada y no existe ambigüedad, incertidumbre respecto de sus orígenes y de su recomendación, ¿no? Como voluntad de Dios, ¿no? Eso realmente habla bien. Adelante, hermana. En contraste, una celebración del primer día de la semana o de cualquier otro día no tiene tal origen en la palabra de Dios. Se originó en otro lugar. La Biblia no dice que el primer día de la semana sea santo, ni nos da instrucciones para su observancia. En ninguna parte de la Biblia se apoya la observancia de un día de la semana en honor a la resurrección del Señor. Sí, porque también en la doctrina de la resurrección, ¿verdad? Las iglesias comúnmente creen que Cristo muere el viernes y resucita el domingo. Se olvidan de la profecía que da Cristo en Mateo 12:40, de que como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, entiéndase por esto, días de 24 horas. Ellos piensan que Jesús muere el viernes por una mala interpretación respecto a que el siguiente día de la crucifixión era sábado, pero no entendían ellos o no entendieron que ese sábado es un sábado ceremonial, es el día primero de los panes sin levadura, después de la Pascua. Entonces hay esa confusión. Pero aún y cuando Cristo hubiese resucitado el domingo, eso no significa que cambie el mandamiento, porque no hay argumentos. Cristo lo hubiera dicho claramente o Dios lo habría dicho claramente. Va a resucitar el primer día de la semana y a partir de ese día o de esa resurrección, entonces todo el mundo va a santificar el día domingo, a reposar el día domingo. Pero no, no hay nada al respecto. Entonces, es interesante también notar esto, ¿verdad?
Muy bien. Vamos ahora con este tema, hermana Tati. La observancia no es solo para judíos. El sábado no fue afirmado primero en la ley, comenzó como uno de los primeros hechos creativos del Señor al final de la semana de la creación. Dio comienzo teniendo en mente el beneficio del hombre y continúa con ese propósito. Sin embargo, el sábado fue incorporado a su ley y fue dado como un mandamiento a una grande multitud de toda clase de gentes y a los israelitas. Guárdalo, está bien ilustrado en las enseñanzas y prácticas de Jesucristo y en el Evangelio de gracia predicado por los apóstoles en su nombre. Cuando Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, Marcos 2:27, para el hombre incluía a toda la humanidad en la faz de la tierra. Cuando el sábado fue hecho y santificado, la nación de Israel todavía no existía, incluso el mismo pueblo judío. No fue conocido hasta 2000 años después de que el sábado fuera diseñado por Dios como el día de descanso para el hombre. Muy bien, pues esto ya lo comentamos, ¿no? Simplemente se afirma que el sábado es antes de que el pueblo de Israel existiera como tal. Adelante, hermana. Además, los 10 mandamientos que incluyeron el sábado fueron hablados y mandados para ser observados tanto por Israel como por los gentiles que salieron de Egipto con ellos. Vea Éxodo 12:13, 38, 49, 20, 10, Isaías 56, 6, 7, Hechos 13, 42, 44. Pablo categóricamente respaldó el sábado con los cristianos afirmando que la ley se confirma por la fe. Romanos 3:31. La ley de la cual Pablo habla incluía los 10 mandamientos. Como se puede ver en Romanos 7:7, 13:9, Santiago afirma la importancia de guardar todos los 10 en 2:10, 11, donde él explica que quebrar un punto de la ley quiebra toda la ley. Él ilustra esto al mencionar dos de los 10 mandamientos. Ya que el decálogo es una unidad, Santiago y Pablo afirman la validez del sábado. Sus reuniones con judíos y gentiles y fuera de la sinagoga demuestran el respeto continuo por el cuarto mandamiento. El sábado todavía se refiere solamente al séptimo día de la semana, no a ningún otro. Todavía es santo y permanece como un mandato de Dios para todo su pueblo. Como debe observarse el sábado no es para que nosotros lo determinemos de acuerdo con nuestras preferencias individuales, sino de acuerdo con guías y ejemplos bíblicos. Esas guías reenfocan nuestros pensamientos y palabras hacia Dios y su palabra. En vez de nuestro trabajo usual, nuestros pensamientos y placeres, es un tiempo santo diseñado para adorar y tener comunión con Dios y sus hijos, para que todos podamos aprender a disfrutar completamente sus bendiciones. Muy bien. Bueno, pues es también algo de lo que ya hemos dicho. Vamos a concluir con el resumen breve del tema. Adelante, Tati. Primero, el sábado fue bendecido como un memorial al trabajo de Dios al final de la semana de la creación. Génesis 2, 2 y 3, Éxodo 20, 11. Tanto como la tierra y los cielos permanezcan, el séptimo día retendrá su significado magníficamente, y algunos hombres por lo menos recordarán a su Creador en este día. Segundo, el sábado fue apartado, santificado como un día de descanso del trabajo de los primeros 6 días, porque, porque Dios dio ese mismo ejemplo, Génesis 2, 2 y 3. Siempre que los hombres imiten a su Hacedor, al involucrarse en una labor fructuosa, la necesidad de un descanso semanal permanecerá. Tercero, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Fue hablado por Dios y fue escrito por él en las tablas de piedra. Éxodo 20, 8 al 11. Siempre que la esencia moral de la ley de Dios permanezca, el séptimo día será tiempo sagrado. Cuarto,
El sábado fue prescrito como un día de reunión santa para la nación de Israel, Levítico 23:3. Cristo, nuestro Maestro, siguió esta práctica y puede llevar el mismo significado para los cristianos. Bien. Bueno, aquí tenemos cuatro resúmenes de lo que hemos dicho. Vamos con los otros dos. Quinto, el sábado fue observado como una costumbre sacra por Jesús y sus apóstoles. Lucas 4:16, Hechos 13:14, 42:44, 17:2. Al acercarse el gran día del Señor, la necesidad de que los seguidores de Cristo se reúnan para adorar a Dios y animarse unos a otros permanece tal como Él lo hizo. Hebreos 10:25. Sexto, el sábado se convirtió en un reflejo del Evangelio de Cristo, pues así como nosotros abandonamos el esfuerzo de autojustificación cuando confiamos en Jesús el Salvador, Efesios 2:8 y 9, Tito 3:5, así también cada séptimo día se nos llama a cesar del trabajo y entrar a sus divinas provisiones para el tiempo de y la eternidad. En la medida en que la salvación por gracia mediante la fe siga siendo cierta, así también el día sábado será un verdadero maestro del Evangelio, enseñándonos a descansar de nuestros afanes en Cristo Jesús. Muy bien. Adelante. Séptimo, el sábado provee un anticipo de descanso eterno en el reino venidero de Dios. Hebreos 4:1 al 11. Si entendemos el plan de Dios para el futuro lleno de justicia, podemos afirmar la verdad correspondiente de que aún queda un sabatismo, descanso sabático, para el pueblo de Dios. Verso 9. En los puntos anteriores noté los roles y significados atribuidos al séptimo día: un memorial, un día de descanso y de reunión, un mandato y una costumbre, un modelo y un anticipo. ¿No sería entonces sabio abrazar y celebrar el sábado como un regalo repleto de bendiciones para cada creyente? Muy bien. Pues ahí queda entonces la última pregunta como reflexión para nosotros como denominación, que no solamente tengamos la convicción teórica de este mandamiento para observarlo, sino que también lo podamos observar, es decir, que podamos congregarnos, que podamos adorar a Dios, que podamos hacer buenas obras, especialmente en ese día, ya que los otros días estamos muy ocupados en nuestras cosas personales y familiares. Tenemos este día en donde con toda libertad podemos expresar nuestra fe para gloria de nuestro Dios. Muy bien, pues concluimos aquí. Gracias, hermana Tati. La próxima semana concluiremos esta clase de doctrinas distintivas, revisando algunos temas que tienen que ver con la vida cristiana. Vamos a hablar acerca de los llamados días paganos, a distinguir desde el punto de vista bíblico, algunas cosas respecto al tema de la Navidad o día de brujas o Halloween, como se le llama, entre otras cosas, para concluir nuestro seminario el próximo miércoles con el favor de Dios. Por lo pronto, gracias por su atención. Gracias a ti por ayudarnos. Muchas gracias a usted, profe. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bendecido fin de Bendiciones. sábado. Amén. Muy bien. Ma, ¿cuál es este fin de sábado?